Pues son 3 capítulos nada más, son los últimos capítulos de Números. Ha habido un recorrido de un pueblo durante casi 40 años por el desierto y de repente están justo enfrente de la tierra de la que el Señor les ha dicho que van a tomar posesión. Y de hecho ya lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 27, ya ellos en estas últimas jornadas, muchos de ellos ya estaban planteándose cómo se iba a hacer el reparto de aquel territorio, ¿no?, que se iba a tomar posesión. Hay un par de cosas que creo que son interesantes considerar. Por un lado, en este capítulo 34 vamos a ver algunos puntos como una especie de separaciones entre lo que se va relatando en la historia y esos, ¿cómo decirlo?, esos hitos, ¿no?, esas marcas señaladas, esos resaltes, vienen a decir: y Jehová habló a Moisés diciendo. Esto se va a repetir unas cuantas veces. En esta ocasión, aquí en el capítulo 34, venimos del capítulo 33, lo siento. Venimos del capítulo 33 en donde Dios ha dicho las cosas que no quiere que su pueblo permita y quiere las cosas que Dios quiere que su pueblo erradique de su forma de vida dentro de su territorio. Ahora en el capítulo 34 Dios les va a decir cuál es el territorio del que van a tomar posesión. Y nos vamos a encontrar una definición geográfica con puntos destacados a través de los cuales Dios le dice a su pueblo cuál es la tierra que Él les tiene reservada en esta ocasión. Creo que una cosa interesante a meditar en este asunto es que no es toda la tierra prometida a Abraham, no es toda la tierra prometida a Abraham en Génesis capítulo 12 y en otros pasajes, sino que es una porción algo más pequeña. La promesa de Dios para su pueblo es una extensión de terreno muchísimo más grande, muchísimo más grande. Sin embargo, van a entrar a tomar posesión ahora, y dice el versículo 2, manda a los hijos de Israel, diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os ha de caer en herencia. Y el primer punto que quisiera destacar es que la herencia no es una conquista del pueblo, sino que es un regalo de Dios. Dios le da a su pueblo una tierra donde habitar. Y es importante, entonces, en ese sentido, para que haya una nación, para que haya un país, se necesitan varias cosas. Se necesita gente, se necesita leyes, un cuerpo legal, un cuerpo de leyes, una forma de legislar. Se necesita un gobernante que sea el líder, digamos, el jefe del Estado, el principal dentro del país, y se necesita ese cuerpo de gobierno que depende del gobernante para hacer cumplir las leyes. Dentro del límite que Dios le da a su pueblo, estas son las cosas que Dios quiere que se hagan. Y es necesario marcar los límites porque fuera de esas fronteras el resto de pueblos puede vivir como quiera. Pero dentro de las fronteras del pueblo de Dios, las cosas se deben hacer tal y como Dios legisla. Para que haya una nación, hace falta un territorio, una legislación, un gobernante. Y estas 3 cosas estaban ahora, voy a utilizar esta expresión porque ahora mismo no me sale otra. Están en poder, están bajo el efecto de la nación de Israel. Reciben un territorio, reciben una ley, reciben el privilegio de ser gobernados por Dios mismo. Jehová habló a Moisés diciendo, mandando. Es Dios quien gobierna a su pueblo y utiliza una serie de cuerpo gobernante, por decirlo así. Fíjense que los versículos 13 al 15 habla de un sorteo para que haya igualdad de condiciones en el reparto de tierras. Es decir, nadie va a recibir por preferencia, nadie va a poder discutir acerca de que las mías son más fértiles, que las mías son más llanas, más altas, más bajas, más altas. Se reparte en igualdad de condiciones para todos. Nadie puede decir, lo mío es mejor, lo mío es peor, lo tuyo yo lo quiero, ¿por qué me toca a mí esto? Se reparte de una manera aséptica. Nadie puede
quejarse. Y fíjense a partir del versículo 16, donde dice, habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. Y da una serie de nombres. El sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, el que había estado durante muchísimos años con Moisés a sus pies, como, ¿cómo se dice ahora? Moisés como mentor y el otro como el mentorado, ¿no? El que está aprendiendo como aprendiz de Moisés, viviendo la experiencia. Recuerden que de Josué se dice que estaba todos los días en el tabernáculo, visitaba todos los días el tabernáculo. A ver, de aquí lo que a mí me gustaría resaltar es que Dios sigue mandando, Dios elige a quien quiere en determinados puestos para que les sirva. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad no es nombrarlos, sino reconocerlos. Decir, estos son los que Dios ha elegido para este ministerio, para este servicio, para este trabajo. Y esto es un principio bíblico que también el apóstol Pablo aplica para la iglesia, el Israel de Dios, para todo el pueblo de Dios. Creo que esto es importante destacarlo. A partir del versículo 35, dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, aún no habían entrado, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten, también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y me gustaría destacar de este pasaje, de este capítulo, que se van a repartir 12 espacios de terreno de un gran país, de un gran territorio, entre 11 tribus. Lo que pasa es que está la porción de Efraín, la porción de Manasés, que pertenecen a la tribu de José. Hay 12 porciones para 11 tribus, para 11 grandes tribus. Pero los levitas, recuerden que su porción es Jehová. Y su porción es servir en el santuario y servir al pueblo de Israel en esa interconexión entre Dios y el pueblo, con la responsabilidad de vivir y aplicar la legalidad que ha venido de parte de Dios en medio del pueblo. Pues para estos levitas, que tendrán que comer de algo, digo yo, de algo tendrían que alimentarse y en algún sitio tendrían que vivir, en algún sitio tendrían que estar, Dios reserva en todo el país, en todo el territorio que va a darle a su pueblo Israel, reserva 48 ciudades. Y esto creo que es un regalo de parte del Señor para todos nosotros. Reserva para los levitas 48 ciudades, repartidas por todo el territorio. Los levitas están ocupando determinados espacios de cada tribu en todo el territorio, en las distintas tribus. Pero hay 6 lugares especiales que Dios pide reservar, ordena a su pueblo que reserve y las llama ciudades de refugio. Ciudades de refugio, en donde quien cometiera un homicidio involuntario, no premeditado, no con mala intención, podía correr, huir, escapar. Aquí habla del vengador, creo que es el versículo 2, versículo 3, para huir del vengador. Ese vengador no tiene una connotación negativa, no es alguien malo, sino que está reclamando el justo castigo a una acción que merece una sentencia, merece una condena. Y ese vengador es alguien que tenía una relación muy íntima con la persona que había sido asesinada. Y era justo que pidiera una compensación por aquel asesinato. Estaba en su derecho de pedir justicia. Pero el homicida, con las ciudades de refugio, tenía la opción, en un sistema garantista que ya ofrecía juicios públicos con jueces, bajo una legislación muy clara, tenía la oportunidad de correr y huir a las ciudades de refugio y pedir el amparo en aquellas ciudades de refugio donde nadie podía reclamar que se cumpliera sentencia mientras el homicida, estuviera dentro de las murallas, dentro del territorio de las ciudades de refugio.
Los levitas vivían allí, tenían sus campos para sus rebaños y además tenían, en esas 6 ciudades, tenían la responsabilidad de recibir a quien acudiera pidiendo ser amparados y ser juzgados, ahora diríamos teniendo en cuenta sus atenuantes. Claro, el Señor habla muy claro. La muerte merece una respuesta, ¿cómo se dice?, al mismo nivel, proporcional. Merece una respuesta proporcional. Y la vida de un hombre, la vida de una persona, de un ser humano, merece ser castigada con la vida de aquel que se la quitó. Y aquí no vamos a entrar en tema de la pena de muerte, que da para muchas polémicas y muchas cosas, pero vamos a ver simplemente esto. Y aquel homicida, sabiendo que había cometido un delito, sabía que su condena era la muerte. Su única oportunidad era correr a las ciudades de refugio a pedir el amparo. Mientras estuviera en la ciudad de refugio, nadie podía acercarse a él. En la ciudad de refugio no era precondenado, no era ni prejuzgado, sino que se le escuchaba. Dios da una serie de directrices, porque a ver, no es lo mismo, estamos hablando de un homicidio involuntario. Si el homicida coge una barra de hierro, tú no puedes decir que has matado involuntariamente a alguien con una barra de hierro, porque tú sabes el efecto que tiene esa barra de hierro. O no puedes decir, es que cogí la piedra porque no me di cuenta. Si coges una piedra, sabes que el daño que causas a la persona va a ser proporcional. Lo que estas ciudades de refugio garantizan, por un lado, es tener un juicio justo delante de toda la congregación. Delante de toda la congregación. De manera que esa persona no va a ser condenada ni asesinada, ni su vida se va a tomar sin haber tenido antes un juicio previo. Pero en el caso de que se viera que esa persona no había cometido el asesinato premeditadamente, con alevosía, con una mala intención, que no tenía verdaderamente intención de matar, quedaba protegido en la ciudad de refugio, tenía que vivir en la ciudad de refugio, pero había un hecho que era el que le permitía salir. Si él salía de la ciudad de refugio, el vengador tenía derecho a reclamar su vida. Mientras estuviera en la ciudad de refugio, nadie lo podía tocar, pero no podía salir. Tenía que permanecer para seguir estando al amparo de la ciudad de refugio. En el único momento en el que el homicida podía salir de la ciudad de refugio libremente era cuando el sumo sacerdote moría. Con la muerte del sumo sacerdote. Y creo que, sin poder entrar en muchos detalles, creo que debemos considerar lo que es una ciudad de refugio hoy en día. Lo hemos leído seguramente muchísimas veces, decenas de veces, igual centenas de veces. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Los caminos que llevaban a la ciudad de refugio tenían que estar limpios, bien señalizados, tenían que estar claros, que cualquier persona pudiera verlos claramente y saber cuánto le quedaba y a dónde tenía que dirigirse para llegar a la ciudad de refugio. Tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, mi fortaleza. En ti encuentro el juicio justo. Y mi vida queda protegida total y absolutamente con tu muerte, con la muerte de mi sumo sacerdote. Pero hay otra comparación que creo que es muy interesante y en Josué, el capítulo 20, que da los nombres de las ciudades de refugio, creo que es muy interesante y muchas veces hablamos de la iglesia como el hospital en donde debemos atender a las personas que estamos heridas. Creo que todos llegamos con algún tipo de herida, no creo que nadie llegue en un perfecto estado de salud emocional y desde luego nadie llega en un perfecto estado de salud espiritual. Siempre hay cosas que deben ser limpiadas y lavadas de parte del Señor. La iglesia se convierte en una ciudad de refugio, en donde nadie que entre va a ser prejuzgado, precondenado, ni se va a aplicar sobre él una sentencia prejuiciosa, sino que es un lugar en donde debemos sentirnos
seguros y protegidos, sabiendo que nuestra causa está defendida por nuestro gran sumo sacerdote. Y aunque hay detalles, hay paralelismos que sería interesante mirar, y hay matices, creo que es importante considerar de manera general esto. Somos un hospital en donde se atiende a las heridas que tenemos, pero somos un lugar de confort, de rehabilitación, un lugar en donde al pecado se le llama pecado, pero donde al pecador se le llama a la restitución y se le llama a arrepentirse y a ser limpiado y a ser reedificado. Capítulo 36 me gusta mucho. Además, creo que voy a decir cosas que igual, pues no estamos acostumbrados, igual tenemos alguna mentalidad con respecto a esto. Esto es el caso de las hijas de Zelofehad. Si recuerdan, Números 27 hablaba de aquel caso, estaban hablando ya, vamos a repartir, ¿y cómo repartimos? Y no sé qué. Es que las hijas Zelofehad ha muerto y ha dejado, me parece que eran 5, no recuerdo ahora, son 5 hijas que están aquí se las nombra. Pues es que ha dejado hijas, no tiene hijos varones, ¿qué hacemos? Bueno, pues ellas tienen derecho a recibir la parte de la herencia que corresponde a su padre. Ahora en el capítulo 36, eso lo dice Dios, Quiero decir, hay una norma que da Dios, los hijos varones reciben la parte de la heredad de sus padres, la primogenitura y demás van recibiendo la parte de sus padres. Si solo son niñas, bueno, pues las niñas tienen derecho a recibir también la parte de herencia de sus padres. Pero ¿qué pasa con las hijas? Porque se querrán casar. Además, una mujer en aquella época que no se casaba era una mujer que quedaba desprotegida. Entonces, estas niñas, estas mujeres, si se casan con hombres de otras tribus, nuestra parte de herencia, la que correspondía a Manasés, a la tribu de José, esta parte de la herencia se va a ir a otras tribus cuando llegue el jubileo, a los 50 años, cuando hagamos borrón y cuenta nueva. Resulta que este territorio que pertenecía a una tribu, resulta que va a quedar en manos de otra tribu. ¿Qué hacemos? Y yo estoy aquí conteniéndome. Estoy conteniéndome porque lamentablemente, y lo digo, es lo que pienso, ¿vale? Y entiendo que se pueda no compartir mi opinión. Lamentablemente muchas veces estamos enseñando que hay una ayuda idónea en algún lugar del mundo que encaja perfectamente contigo y que te está esperando por ahí, que Dios la tiene reservada especialmente para ti. Versículo 3. Si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, no se lo inventó Moisés, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová. Ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, como les dé la gana. No dice que esperen a su ayuda idónea, a su hombre adecuado, al hombre mágico, al príncipe azul. No, como a ellas les plazca, pero con una condición. Y esta condición es muy importante. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque aparte de que aquí legalmente se está tratando de conservar la propiedad del territorio dentro de la responsabilidad de una tribu, la enseñanza que nosotros recibimos, que creo que debemos meditar en profundidad, es la siguiente. Mi decisión de casarme es una decisión personal. Se tiene que basar en que veo a una persona que me interesa, pero compartimos desde antes de casarnos la visión del mismo propósito. Tenemos un propósito en común en nuestras vidas. Hay un camino en donde se nos une y tenemos que seguir adelante. En este caso era conservar la herencia dentro de la posesión de la tribu correspondiente. Y haciendo el paralelismo, creo que nosotros debemos enseñar con insistencia a nuestros jóvenes, ya no tan jóvenes,
no tan jóvenes, lo prometo, tenemos que enseñarles que debemos buscar el propósito de Dios también en nuestro matrimonio, para nuestra vida, en el futuro. Que mi matrimonio, como dijo Ana en su momento cuando reclamaba por un hijo, Señor, dame un hijo, y lloraba y estaba angustiada, que nuestro matrimonio sea una ofrenda para el Señor, para glorificar su nombre, en donde los dos vayamos por el mismo camino, conservando la herencia que nos ha sido asignada, la herencia que está en nuestro poder. Por último, para terminar, versículo 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y quiero simplemente hacer como último pensamiento, como última idea, lo siguiente. Nuestra vida no puede estar condicionada bajo la autoridad de ningún hombre. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado en todo momento por la autoridad del mismo Dios. Dios era quien daba la legalidad, Moisés era quien transmitía el mensaje que recibía de Dios, pero el pueblo era responsable de comprobar, de enfrentar que lo que Moisés estaba diciendo coincidía con lo que Dios había enseñado en sus leyes. Es nuestra responsabilidad, como pueblo de Dios, que dentro de nuestras fronteras la vida que desarrollamos se desarrolle no conforme a los criterios humanos de nadie, sino conforme a la voluntad del Señor. No en apariencia, cumpliendo una legalidad solo literal, sino como una forma de vivir que facilite el desarrollo de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de la congregación, que facilite nuestra limpieza, nuestra restauración, nuestra edificación y cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, también como pueblo. Así que el Señor tenga bien, lo tiene bien, seguro. Que el Señor encuentre en nuestros corazones la disposición de seguirle, obedecerle y amarle sobre todas las cosas.